Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un placer estar nuevamente aquí con ustedes en Magazine Espiritual. Hoy episodio número 34, hoy 18 de febrero. Y estamos acá nuevamente con ustedes en un tema muy especial que hemos venido desarrollando en este mes de febrero. Hemos estado hablando de lo que es ese manejo de los recursos, de lo que es ese sentido de prosperidad, abundancia, ese tema del dinero que tanto nos moviliza André y que todos de alguna manera tenemos esa conexión, sea que tengamos, no tengamos, es un tema pues que realmente como hemos venido tratando con nuestra invitada anterior, tuvimos ahí tipsitos, tuvimos una mirada pues desde esa parte de constelaciones que tanto le gusta a André, tuvimos ahí recomendaciones y hoy vamos a continuar, ya que como habíamos quedado, como les habíamos anunciado en nuestro primer episodio de este año 2021, vamos a tener temas específicos en algunos meses para que ustedes tengan la oportunidad de no solamente con un solo episodio, sino con varios, poder tener bastante información y de allí tomarla y poder integrarla y poder tomar ahí decisiones. André, ¿cómo vas? Rafa, muy bien, muy entusiasmada con este tema que estamos trabajando en el mes de febrero y como tú dices, venimos en un proceso donde lo hemos profundizado, ya trabajamos todo el tema emocional, la mirada interior, qué pasa a nivel interno con este tema que tanto nos mueve como tú dices y que por este año, pues desde el año pasado que estamos con este tema de la pandemia, nos ha movido bastante, nos ha movilizado y algunas personas, pues digamos que están pasando por muchas dificultades económicas. Entonces, qué rico este tema, sobre todo qué rico el invitado que tenemos hoy para que nos pueda acompañar y brindar esa información práctica, que nosotros podamos tener como esas bases, esos tips para que nuestra economía mejore, para conectarnos con la abundancia. Pero antes de darle entrada, quiero invitarlos a que si tienen dudas, preguntas, alguna observación, algún tema que quieran que compartamos aquí en Magazine Espiritual, nos puedan escribir en nuestro correo electrónico magazineespiritual@gmail.com o pues ya a nuestros contactos y WhatsApp internos de Rafa al mío, los pueden encontrar aquí abajo de este video en toda la descripción y que nos podamos estar en contacto constantemente. La idea del magazine, como ustedes saben, es la base de la espiritualidad, pero tocando todos los temas que podemos, todos los temas que hacen parte de nuestra cotidianidad y nuestra vida. Sí, Rafa, yo no te... habíamos advertido, André, que en este año íbamos a tener, seguimos con la misma base, la misma política, pero para que no se extrañen, porque vamos a tener invitados o vamos a tocar por ahí temas que de pronto dirán, no, pero eso no tiene nada que ver, todo tiene que ver con la espiritualidad, más allá de conceptos o creencias, es eso que nos mueve como seres humanos, y como seres humanos somos espirituales, independiente en lo que creamos, tenemos ese ser, tenemos esa parte interna que finalmente es la que se moviliza, como decías tú, emocionalmente, mentalmente y energéticamente. Bueno, entonces para que usted lo tengan claro, además que es todos los temas que vamos a estar tocando este año, vamos a seguir como moviendo esa fibra, moviendo y generando invitación, generando como ese cambio de chip. ¿Qué me ibas a Así decir? es. No, te iba a preguntar que cómo estabas, que no te había Ah, muy bien. preguntado. Con la ruana, si usted nunca me pregunta cómo estoy, pero yo siempre digo que estoy bien y aquí sigo pues con nuestra directora de Magazine Espiritual cumpliendo cada 8 días, André, 11 de la mañana los jueves. Así es, así es. Entonces, para no darnos más tiempo, que es muy importante todo lo que les queremos compartir hoy, tenemos un invitado muy especial. Él se llama Alejandro Ortiz. Él es entrenador financiero y nos va a compartir mucha información como más puesta en la realidad. Ya vimos lo emocional, ahora vamos a ir un poquito a lo práctico. Alejo, ya puedes ir apareciendo por ahí. Vamos a esperar. ¿Cómo estás? André, ¿cómo estás? ¿Bien o no, Rafa? ¿Qué más? Hola Alejo, ¿cómo va todo? Súper, súper bien. Todo muy bien, gracias a Dios. Bueno, yo le Eh, tengo la primera pregunta, Alejo, qué es eso de entrenador financiero? Entrenador, ¿qué nos puedes decir? Eso es un accidente. Te voy a contar un poquito de la historia resumida, un resumen ejecutivo. Yo durante 8 años trabajé en el tema de ingeniería. Yo soy de profesión ingeniero de sistemas, pero en el año 2006 tuve una crisis
que me llevó a salir del mundo de la ingeniería y dediqué mi vida al tema del campo. Yo me dediqué a sembrar café, compré una finca, me fui a vivir a la finca, o sea, ese es un sueño que siempre tuve de volver a mi infancia y era vivir en el campo. Y pues sembré unos 40.000 palitos de café aquí en el occidente de Antioquia. Le trabajé muy fuerte a ese proyecto, pero en el 2010, a raíz del invierno que hubo ese año, y el 2011 fueron años muy difíciles para el agro, me metí en una deuda que nunca había llegado pues a tener ese nivel de endeudamiento, pero esa deuda llegó a ser casi 800 millones de pesos. Entonces yo a los 26 años, con una deuda de ese tamaño, yo estaba colapsado. Yo no sabía realmente cómo hacer. O sea, hay deudas que uno las puede controlar por el tamaño, son medianamente controlables, pero una deuda de ese tamaño es impagable, por lo menos para la situación que yo tenía. Si le preguntas eso a Sarmiento Angulo, de pronto él se muere de la risa, pero para mí, a los 26 años, eso era mucho billete. Entonces, en ese momento, cuando yo empiezo a buscar soluciones, entro a un modelo educativo muy bacano y en ese modelo educativo empiezo a leer, a estudiar, a entrenarme y a ver que habían otras formas de pensar. Porque un apunte que quiero hacer un poquito ácido para empezar es que nosotros no tenemos un programa educativo en Colombia, por ejemplo, hablando puntualmente de Colombia, sino que lo que tenemos es un programa de adiestramiento. Entonces, a nosotros nos educan, nos entrenan como si fuéramos perros. Y en ese orden de ideas, cuando pasan cosas que se salen de ese modelo de adiestramiento, no sabemos cómo responder. Entonces, lo que empiezo a encontrar yo por fuera es educación financiera y esa educación me ayudó a salir de gran parte de todas esas deudas, Rafa. Entonces, cuando logré empezar a pagar todas esas deudas, yo empezaba a hablar con amigos y los amigos míos me decían, Alejo, yo tengo el mismo problema tuyo, no tan grande, pero ahí me pasó lo mismo. Entonces yo empecé a ver un factor común y es que la mayoría de las personas no teníamos ni idea de para qué sirve el dinero, ni cómo funciona el dinero, ni qué es una deuda, ni qué es un interés. O sea, estábamos nulos en ese tema. Entonces eso te digo que fue un accidente, es porque empezaron a hacer asesorías con amigos. Después de eso hice una certificación con Kiyosaki en un juego de mesa que se llama Cashflow y en esa certificación ya aprendí una parte más pedagógica del tema del dinero. Entonces ya empecé a hacer unos talleres, se convirtieron en cursos, después fueron unas conferencias y al día de hoy pues ya inclusive hay un libro que está a punto de salir a la luz. Entonces no fue nada planeado, realmente el tema de entrenador financiero ha sido como el resultado de un cagadón gigante que hubo en el 2010 que hoy en día le ha servido a mucha gente para no caer en lo mismo. Y que es muy bacano porque es desde la experiencia que lo compartes y que entrenas, porque pues hay muchos teóricos y hay mucha información y pues que nos dicen qué hacer, cuánto ahorrar, las deudas, pero suena diferente y llega diferente cuando es desde la práctica, desde lo vivido, así haya sido un proceso difícil, me imagino que pasaste las verdes y las maduras. Me quedé sin pelo, vea. Sí. Ve, Andrés, siendo yo un enemigo acérrimo de la experiencia y del conocimiento, no creo en ninguno de los dos. Me parece que lo que está pasando hoy en día, año 2020, es algo supremamente más delicado que lo que yo viví en el año 2010. Porque en términos mentales, que es a lo que quiero que lleguemos ahorita de todo el tema del guión financiero, creo que nosotros tres somos contemporáneos. Para nosotros, por lo menos para mí, voy a hablar pues en mi caso, para mí todavía, con todo el entrenamiento que he recibido, con toda la información, libros que ustedes quieran, a mí me sigue pareciendo completamente extravagante ver que un niño de 7 años en YouTube se gane $1.000.000 al mes. A mí me sigue pareciendo extravagante que hayan personas en Instagram ganando fortunas en un mes que médicos no se ganan en toda su vida. Digamos que lo que está sucediendo hoy en términos de guión financiero es supremamente grave y creo que es el momento oportuno de empezar a transformar todas esas redes neuronales, porque el conocimiento que obtuvimos en el 2008, que fue parte del que yo apliqué para solucionar mis problemas, se los digo de una vez, para el 2020 no sirve para nada. Ya, con eso dijo todo. Pero no, espérame, Rafa, un segundito, qué pena contigo. Es muy valioso esto que acaba de decir Alejo, porque yo me he encontrado con personas que sueltan ese tipo de comentarios de, yo para qué estudié esto, no sirve para nada, yo para qué sé esto, no sirve para nada, si me voy a hacer unos videos
molestando y puedo tener más ingresos en algún momento por ese lado. Entonces yo siento que se empieza como a desdibujar un poquito el conocimiento, lo que tú decías, como el estudio, como lo que de verdad podemos servir, porque no solamente es entretenimiento. Yo creo que aquí es un punto importante que necesitamos empezar a ver y es de qué forma cada persona le está sirviendo a la vida, le está sirviendo a la sociedad, a la comunidad y a las personas. Es como para que cada uno lo tenga en cuenta. Sobre todo, André, para que Rafa pues haga el comentario que iba a hacer es que lo primero que tenemos que hacer es desconectar el dinero de la riqueza. Son dos pasos completamente distintos. Y la pandemia creo que nos dejó eso supremamente claro. Hay gente muriéndose llena de plata en los hospitales, pero ni opción para una UCI hay. Pero hay gente que a lo mejor no tiene tanto dinero, pero está tranquila en su lugar. O sea, la riqueza y el dinero van por dos caminos distintos, chéveres y caminan por el mismo lugar, pero no necesariamente es así. Ese es otro aprendizaje del siglo XXI. Toca ese tema, Alejo, porfa, porque me parece importante esa diferencia. Para vos, ¿qué es dinero y riqueza? Para que por ahí nos vayamos yendo. Bueno, la riqueza básicamente está basada en lo que es la experiencia de vida. Me explico. Hay personas que sin tener grandes fortunas tienen una experiencia de vida brutal. Es decir, esto lo llevo a una frase de un santo que me gusta mucho y él decía, necesito poco y lo poco que necesito lo necesito poco. La riqueza no está en tener mucho, sino en necesitar poco. Hace poco vi una noticia donde Maluma decía que tener un avión es algo muy estresante. A mí me daba risa porque ponía a pensar, pues, ¿qué necesidad hay de tener un avión? O sea, ¿por qué pensar en tener tantas cosas que me quiten la tranquilidad cuando la riqueza está basada en la tranquilidad y en la experiencia en vida? Entonces, tú puedes ser rico en la medida que tu experiencia en vida sea confortable, sea sana, sea saludable, sea de relaciones bacanas. Y creo que es a lo que tenemos que acostumbrar a la gente hoy en día, porque las redes sociales sobre todo nos están vendiendo la idea de que la riqueza es tener cosas, y la riqueza está más enfocada en el ser que en el tener. No quiere decir que peleen, o sea, es una nota, vos poder ser una persona rica mentalmente y poder tener una buena camioneta y vivir en una buena casa, o sea, las dos cosas no compiten, las dos cosas pueden ir perfectamente por el mismo camino, pero es requisito ser rico mentalmente para atraer dinero, porque personas que han atraído dinero sin desarrollar mentalidad de riqueza son fortunas que se pierden. Ejemplo, pues, aquí sin entrar en detalle, hay muchos futbolistas o deportistas o jugadores de baloncesto, vámonos a un caso muy puntual, Mike Tyson. Mike Tyson fue una pelea que en una sola pelea se ganó 250 millones de dólares, Rafa. O sea, 250 millones de dólares nos dan para ver para 6 reencarnaciones. Y el tipo se la gastó en una rumba. Pues el dinero no configura riqueza. Alejo tocaba el tema de la crisis y creo que la mayoría de humanidad, ¿cierto? Pasamos por crisis que nos van como enfocando en el camino, ¿cierto? O lo que nos gusta o lo que terminamos de hacer, o no sé, hay algo que nos conecta y hablas de esa crisis por allá 2010, 2011, pero ahora esta crisis mundial 2020, 2021, todo eso lo que estamos viviendo con el COVID, le da también esa resignificación y algo que decía Alejo, que este COVID algo que nos ha enseñado es que ha tocado a todos. No empezó como a estos y estos no, sino a los más pudientes, a los más con más dinero. Nos mostró como que, bueno, aquí más allá de eso, todos somos iguales y a todos nos puede dar. Y por mucho que usted tenga, puede que ni consiga una cama, ni puede ni que se salve y puede que haga de todo. Esta crisis, Alejo, nos invita a una resignificación de ese término de abundancia, de ese término de lo que hemos hecho, de esa conciencia que tenemos frente al manejo de los recursos y cómo nos invita también a mirarnos más internamente, a esa riqueza que tocabas de interna, de cuáles son mis recursos internos para poder afrontar esto. Esta crisis, ¿cómo mueve toda la economía? ¿Cómo ha permeado y cómo también va cambiando estructuras a nivel planetario, a nivel mundial? Sí, esta situación que estamos viviendo en estos 2 años es muy similar a lo que pasó en el Titanic. O sea, cuando el Titanic se hunde, pues no se hundió para uno, si se deshundió para otro, se hundió para todos. Ajá. Pero quienes tuvieron más recursos lograron montarse en la lanchita antes y fueron privilegiados y se salvaron. Digamos que esta situación nos tocó a todos, nos encerró a todos. Las empresas que están quebrando son empresas de gente con muchísimo dinero, o sea, a todos nos tocó.
pero de alguna manera quienes tienen más recursos han tenido la posibilidad de blindarse más. O sea, una persona que ha tenido solvencia económica, pues se puede quedar 2 años encerrados en su finca en Llano Grande, un ejemplo, sin necesidad de tener que ir a buscar el día a día en la calle. En cambio, quien le toca ir todos los días a buscar la papa, como se dice vulgarmente, es más difícil. Las crisis, Rafa, tienen un propósito, y ese propósito es despertar el rico anestesiado que todos llevamos dentro. Cuando antes de nosotros nacer, vivíamos en el lugar de mayor abundancia y mayor riqueza. No estoy hablando de la película Soul, no sé si vieron Soul, pero espectacular. Pero no es sino el vientre materno. O sea, en el vientre materno tú tenías absolutamente todo, no te hacía falta nada, y en el momento en que naces, ya empiezan las carencias. Te empieza a dar frío, te empieza a llorar, te empieza a dar hambre. O sea, el nacer te trae al mundo de la carencia. Entonces, todas estas crisis finalmente lo que buscan es, como dices tú, volver a codificar correctamente esa riqueza que tenemos por dentro. Ahora, ¿cuál fue mi pelea muchos años? Para que vamos entrando en materia en eso puntualmente. Que a mí toda esta carreta me parecía muy esotérica. Entonces yo iba a charlas, yo iba a reuniones, yo leía libros, y a mí me sacaba del techo que toda la carreta es que hay que cambiar la forma de pensar, es que como tú piensas así es tu vida, es que, o sea, todo era muy intangible, todo era muy lugares comunes. O sea, todo lo que uno escuchaba era muy sermón, ¿sí ves? Pero yo me quedaba todo el tiempo en esas charlas y en esos entrenamientos, y yo decía, hey, tírame un salvavidas, dame una herramienta, decime qué hago, decime cómo, porque el ser humano siempre está buscando el cómo. Y el problema del cómo es que cuando uno busca el cómo es porque no quiere pensar. Entonces ahí vámonos al origen de todo eso. ¿Dónde empiezan todos estos problemas? Lo que está pasando, esta pandemia que llevamos casi 2 años viviendo, no tiene nada que ver con la pandemia interior que nosotros llevamos. Lo que pasa es que la de afuera es visible, la internamente nos da miedo atacarla. Entonces hay una parte de la vida en el tema financiero que es la negación. Y en esa negación es, marica, ¿a mí por qué me pasa esto? ¿Yo por qué soy tan de malas? ¿Por qué yo perdí esta plata? ¿Por qué me robaron este carro? ¿Por qué yo atraigo estas cosas? Y uno todo el tiempo está pensando por qué lo de afuera es lo que le sucede a uno. Pero cuando llega ese momento de madurez es que uno se da cuenta que es uno internamente el que atrae ese tipo de cosas. ¿Y desde dónde viene eso? Esto que les voy a decir es muy raro. Y si ustedes me preguntan, Alejo, deme la ciencia de donde usted sacó eso. No, me toca apagar la cámara y porque no tengo herramientas para decirte cómo. ¿Ves? Pero yo tuve una serie de situaciones en mi vida, financieramente hablando, que cuando logré mirar hacia atrás y empezar a unirlas, como que empecé a amarrarlas todas en una hoja y a decir, ven, ¿y por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué cuando estuve en los Boy Scouts? O sea, cuando me di a la tarea de buscar adentro, en vez de estar mirando afuera, me di cuenta que yo tenía un guión financiero completamente establecido, de manera inconsciente, por mi papá. O sea, somos los padres. Y Rafa, ustedes pues manejan todo este tema de psicología, saben mucho más que yo de esto, pero en algún momento de la tierna infancia, el cerebro está preparado para recibir las conexiones neuronales. Entonces él va a decir, bueno, voy a empezar a configurar mis redes neuronales, pues las puedo trabajar toda la vida. Entonces, listo, empiezo a escuchar qué está pasando. Si en ese momento lo que yo escuché de mi papá fueron, por ejemplo, escasez, miedo, austeridad, lucha, esfuerzo, pobreza, si yo escuché eso en ese momento en que yo estaba configurando mis redes cogen esa información y ¡pum!, crean surcos neuronales. Y de ahí en adelante todo lo que yo haga se va a basar en esos surcos neuronales. Por eso es tan delicado lo que se habla delante de los niños. Y cuidar mucho el lenguaje, porque, bueno, entonces yo configuro esas redes neuronales y a partir de ese momento empieza un proceso que es la mente dominante. O sea, mi mente dominante con respecto al dinero siempre fue la que yo establecí. Entonces, me demoraría toda la tarde explicándoles qué fue lo que me pasó a mí puntualmente, pero yo viví un fenómeno no de pobreza, porque no era pobreza, pero sí de una mentalidad de austeridad a ultranza. O sea, mi papá es un ser humano de primera categoría, en muchos aspectos es un rico por la forma en la que vive, tiene muy buena salud, vive bien, pero sus pensamientos durante toda su vida han sido pensamientos de austeridad. O sea, es decir, lo mejor que le pudo haber pasado a mi papá fue el de uno, para que me entendas un poquito el concepto. Entonces, mi papá fue una persona negacionista a la abundancia, a la prosperidad. Él siempre trató de vivir con lo menos posible y con mucho miedo a lo grande, ¿sí pillas? Pues como yo configuro mis redes neuronales con eso, toda mi juventud y hasta hace muy poquito, mi mente dominante, cada vez que tenía la posibilidad de sabotearme, cuando yo iba a lograr algo muy grande, lo hacía, porque esa mente lo que hacía es, hey, te vas a salir del guión financiero, entonces, pues, puta, para atrás, y me traía y me jalaba. Te voy a decir una cosa, eso pasaba al punto
de que me aparecían partes, me aparecían demandas, me accidentaba, botaba celulares, botaba computador. O sea, el cerebro era buscando, como quien dice, este man está llegando a los límites de superávit desde el guión financiero, saboteémoslo. Y todas esas Boicotearse. redes arrancaban inmediatamente a decir, hey, ya va a llegar al siguiente nivel en este negocio, haga algo para que eso se dañe, hey, ya va a coronar aquel negocio, haga algo. O sea, pero es el cerebro, que escucha, es increíble. O sea, por te digo, si usted me pedía a mí bases científicas, pues explicar esto yo no lo puedo explicar, pero es lo que yo viví. Entonces, toda esa mente dominante, hubo que haber un trabajo, casi una lobectomía, para poder cambiar esa manera de pensar. Entonces, ese es el primer aspecto, Rafa, para que lo vamos llevando por partes para no irme muy lejos, como llegando hasta el punto del autosabotaje. Y el autosabotaje es lo más peligroso que hay para la parte financiera. Y ojo, yo creo que porque me pasa a mí, y yo a veces le digo, qué cosa tan rara, ¿cierto? Y le pasa a la mayoría de la gente. Alejo, y frente a eso que nos acabas de decir, es importante que no somos conscientes de eso, no nos damos cuenta. Entonces, por ejemplo, aparece el parte, me enfermé, me quebré, me echaron del trabajo y uno dice, ah, pero yo qué estoy haciendo mal, entonces uno ya no, cometí un pecado y Dios me está castigando, estoy haciendo las cosas mal y es un montón de creencias alrededor como de la historia. Y es la invitación, y desde Constelaciones lo trabajamos mucho, es venir, ¿de dónde está surgiendo eso? Porque seguramente es información que se ancló cuando estábamos muy pequeños y es una repetidera todo el tiempo. Entonces, qué bueno que tocaste ese tema porque siempre nosotros aquí en Magazine Espiritual la invitación es a ir a mirar qué pasó en nuestro interior, qué pasó en nuestra historia para poder darnos cuenta, hacer esas comprensiones y muy fácilmente como el camino de ahí en adelante va a ser un poquito más liviano, no tan tenso como siempre vivimos. Además, hay algo ahí también importante que él mencionaba, nosotros lo hemos mencionado y seguramente ese tema se toca, pero ahí hay algo que él decía, por ejemplo, ese modelo de los niños 0 a 7 años como esponjas, estamos recibiendo toda esa información y se construye ese modelo. eh, Ese papá también trae un aprendizaje de su padre y a la vez ese padre de su padre es como todo un linaje, lo que llamamos todo ese linaje, y que en algún momento la invitación es como cómo romper eso, cómo cambiar eso. ¿Sí? Ese guión que no solamente seguramente tiene que ser con mi padre, sino todo lo que viene trayendo. Entonces, ahí Alejo es cómo romper eso, cómo cambiar eso, cómo, por ejemplo, en el caso tuyo, si sos papá, cómo no seguir, ¿cierto? Llevándolo y promoviendo para que el linaje siga extendiéndose bajo esa misma línea, por ejemplo, del tema, del ejemplo que tocabas, negación, escasez, ¿sí? Cómo de alguna manera estamos llamados a cambiar esos paradigmas. Hay un tema que es súper loco, y es que a los seres humanos, por lo menos a los que se parecen a mí, nos aterra que nos digan las cosas. Ujú. O sea, a uno no le gusta, por eso es que a uno no le gusta ir al psicólogo, no le gusta ir a terapia, porque a uno le aterra que otro ser humano lo mire a la cara a uno y le diga, viejo, es que usted esto es, a uno no le gusta eso. Ujú. Pero el primer camino que hay que lograr para solucionar todo esto es que haya una persona que sea capaz de mirarte a la cara y decirte, como te lo diga. Es más, puede ser la persona menos ilustrada, la persona con menos conocimiento, puede ser cualquiera, un amigo suyo el más ordinario del mundo, que sea Ujú. capaz de mirarle y decirle, oye, Alejo, ¿vos por qué tenés esa fijación por comprar huevonadas viejas? Vos tenés una moto 1978, tenés un carro viejísimo, te gustan las vitrolas, te gusta, o sea, ¿a vos qué te pasó que te gusta todo eso? Entonces, cuando empiezan a hacer este tipo de comentarios las personas cercanas y ya vos estás en un nivel de evolución mental, vos tenés que ser capaz de decir, hey, vení, Rafa, ¿por qué me dijo eso? ¿Y por qué, verdad? Y yo en qué momento Como ese desarrollé esa cuestionamiento. Ujú. afinidad, Ujú. todo eso. Entonces ya empieza uno a ir atrás. Ese ir atrás viene lo que decía Andrea ahorita, que esas herencias atávicas son miedosas. No tiene que ser capaz de escarbar al punto si le da, o sea, es una investigación Sherlock Holmes de ser capaz de decir, oíste, ¿y quién era mi abuelo? ¿Y qué hacía? Ujú. ¿Y por qué? Entonces con lo que hacía mi abuelo, con razón mi papá piensa de esa manera. Claro, mi papá vio eso, entonces por contrario no quiso ser eso, entonces se comporta esta, o sea, eso se llaman los arquetipos del dinero. O sea, hay una herida monetaria y esa herida monetaria forma un arquetipo. Y ese arquetipo que yo desarrollo, yo tengo que saber de dónde salió, porque mientras yo no sepa de dónde salió, yo no tengo cómo solucionarlo.
Entonces yo voy a mi remota infancia y yo digo, claro, mi papá es una persona con estas y estas características, se formó en un matriarcado, ese matriarcado lo llevó a ser el niño pequeñito de la casa, él nunca desarrolló estas habilidades de responsabilidad financiera, él creció con esa forma de pensar, se ubicó de una forma lo más sencilla y lo más austera posible, y como yo era la ñaña de él, y yo salía desde el viernes del colegio para la finca con él hasta el domingo, y yo me iba con él para la terminal a coger el bus, y yo me iba con él para la finca, y yo lo escuchaba, y yo estaba pendiente de las conversaciones, o sea, yo absorbí toda la información de mi papá, yo formé mis redes neuronales con eso. Entonces, ya entendiendo de dónde nacen mis redes neuronales, aplico neuroplasticidad y con ese tema de neuroplasticidad neuronal yo ya empiezo a transformar y ya viene un proceso que es mucho más complejo. No quiere decir que entenderlo no es complejo, a mí me tomó para ahí 20 años, pero solucionarlo es como lo que yo digo, un niño pequeñito se demora desorganizando la casa 3 minutos, pero la mamá organizando la demora para ahí 2 horas. Entonces pasa lo mismo con el cerebro. Uno a veces le hace un daño al cerebro en cuestión de milésimas de segundos. O sea, usted el cerebro es capaz de hacerle un roto en una noche, pero solucionar ese daño te puede tardar años, ese daño. Entonces, ¿qué pasa? Empieza un proceso de empezar a cambiar el lenguaje y mi relación con el dinero. O sea, cosas que yo pensaba que no eran viables para mí, empiezo a ver que sí son viables para mí, que las puedo lograr. Y más entendiendo que en mi caso, por ejemplo, pasaba algo que yo sé que a muchas personas les puede pasar, y es que uno sabe que tiene las capacidades para. Entonces yo a veces decía, es increíble que X persona que es un Instagramer haga esto y se gane tanto y que yo tenga que seguir haciendo fuerza para pagar la hipoteca de la casa. Entonces uno empieza a ver esas reflexiones, entonces uno reconoce en uno que tiene el poder para cambiar las cosas, pero están esos enanos, esas redes neuronales diciendo, hey, pilas que está teniendo un pensamiento diferente, entonces se organizan todas allá y hacen se toman la clavija y tiran papas bombas, o eso, llega el SMAT, o sea, se enloquece el cerebro. Y eso se vuelven bloqueos. Y esos bloqueos, como decía, hablado en estos días, en una caricatura mal diseñada por él, generan ineptitud. Entonces, uno muchas veces se dice, ¿por qué estoy tan bloqueado? O sea, ¿por qué no me fluyen las cosas? Tengo la pólvora mojada, o sea, ¿qué está pasando? Y es precisamente que están todas esas neuronas allá tratando de que usted esté todo el día pegado de Netflix, para que no solucione. Alejo, tocabas un término que me llama la atención, que es herida monetaria o herida financiera, algo así. A nivel global, siguiendo ese mismo ejemplo de lo que traemos como herida de nuestro linaje, a nivel global en nuestro planeta, ¿cuál es esa herida monetaria? ¿Cuál es lo que como planeta estamos heredando y trayendo en esa división de recursos, digámoslo así, no equitativa, todavía donde se conservan esas diferencias? ¿Cuál es esa herida monetaria desde tu punto de vista que el planeta todavía sigue atrayendo y sigue teniendo? Ve, voy a decir algo que si toca lo editan porque es delicado, pero ya ustedes pues manejan esta información. La semana pasada, el jueves, algunas sectas religiosas estaban esperando la segunda llegada de Jesús Cristo a la tierra. Entonces, a mí me impresiona porque pues ese tema lo he venido manejando hace mucho tiempo. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero esa noche que la gente estaba esperando la segunda llegada de Jesús, lo que vimos fue una luna exageradamente espectacular. Entonces, y el sol, la representación del sol, recuerden que el sol en las culturas egipcias fue antropomorfizado y era el dios Ra, y Ra era el dios de la tierra, que era el dios sol, el dador de vida. En las antiguas civilizaciones, Rafa, en el paganismo, o sea, extremo en ese momento, no existía ningún tipo de dioses, sino que los dioses eran los astros y toda la astrología era la que dominaba el planeta. Entonces la gente veía como todos los días salía el sol, las plantas se levantaban, la gente vivía, o sea, entonces ellos empezaron a rendirle culto a esos dioses. A medida que fue avanzando la historia y llegamos a las culturas precristianas, se antropomorfizaron en todas las áreas, en China también las tuvieron y todos ellos fueron tomando como una figura humana, como para poderlos endiosar más. Pero cuando llega el Imperio Romano y llega toda esta persecución con la historia de Jesucristo, que ustedes leen, por ejemplo, el libro El Celote, se dan cuenta que Jesucristo no fue nada diferente a lo que fue Gandhi en su momento en la India, que fue una persona que tomó las riendas para oponerse al Imperio Romano, como Gandhi al Imperio Británico, fue exactamente igual, pero el tipo, a raíz de la tropa que genera, se vuelve un grande. Y en el año 300, Constantino, en el convenio de Nicea, lo que hace es que
convierte a todo el mundo a lo que fue una religión basada en Cristo. Bien, Ujú. de hecho todo ese carretazo es porque a partir de ese momento nos desconectamos de la verdadera naturaleza del ser humano y vino el gran crimen de la humanidad que se llama la polarización. Si ustedes se dan cuenta lo que está pasando hoy en el mundo y lo que tiene el mundo al borde del colapso, porque estamos al borde del colapso, lo que pasa es que la gente no lo ve, pero tener a un loco en Corea con 4 misiles que acaban con el mundo es tener el mundo al borde del colapso. Ujú. Entonces, lo que está matando, y para mí la brecha más grande que hay en el planeta, va a haber confundido tanto al ser humano y haberlo alejado de sus raíces, que el nivel de polaridad, si usted lo mira en pequeño, mire lo que es Colombia. Colombia es un país espectacular, lleno de colombianos, polarizados de una forma horrible. Y Ujú. eso precisamente, para mí, es el crimen más grande que tenemos con la humanidad. O sea, se nos olvidaron los orígenes y nos estamos dejando vender una cantidad de historias rarísimas de manipulación. Pues, no sé si esperabas ese tipo de respuesta, pero para mí el problema hoy en día es que nos polarizaron por completo. Ujú. Y nos polarizan desde los intereses mezquinos de cada persona. Yo estos días le decía a alguien, es increíble la cantidad de dinero que pagan empresas como la Philip Morris, o por ejemplo, nos vamos muy lejos, las empresas que producen licor para demostrar que el licor no es malo. Entonces, ¿y por qué los gobiernos no hacen nada? Porque es que la fábrica de licores ha jubilado al 80% de los maestros del magisterio. Fíjate que Ujú. los impuestos más grandes vienen de las rentas del licor y del cigarrillo. Ujú. Muy bien. Nos deja ahí Sí, pensativos, Alejo, con toda esa historia. y es un tema que, pues cuando tú lo pones es el interés de una persona, es también el mandato de una persona y esa persona con sus carencias, con sus creencias, con su historia, con lo que vivió, pues tomando ese tipo de decisiones que nos afecta a todos. Que esto simplemente es reflexión para que lo miremos, para que lo analicemos, lo veamos y podamos desde nosotros, pues, tratar de tener un comportamiento no tan polarizado, no tan de tanta Más, crítica. más conectado. O sea, yo pienso que la palabra que tenemos que empezar es conectémonos otra vez, pero con el Ujú. origen, con la fuente, con lo real. Yo no sé en qué momento nos creímos tantas historias. Ujú. Pues que no las cuentas muy bien. Alejo, desde tu punto de vista, ¿vos crees que hay posibilidades de un cambio en ese tema económico, con todas esas crisis, con todas esas invitaciones que están dando desde eso que vos decís, reconectarnos en lo que nosotros también hemos llamado tomar conciencia? ¿Hay algo que como humanidad se nos está invitando a que busquemos esa unidad y que haya un cambio, sobre todo en este aspecto financiero, en este aspecto económico, o por ahora lo consideras que es demasiado difícil? Voy a ser honesto, Rafa. Creo que a nivel colectivo no, a nivel individual sí. Es lo que yo llamo las microrevoluciones. Yo en este momento tengo claros muchos aspectos, pero me moriría del susto exponerlos públicamente. ¿Por qué? Porque yo sé que la sociedad no está preparada para todo eso. Si vos desarmás la palabra economía, queda economía, o sea, tiene que Ujú. ser la tuya, o sea, vos sos capaz de generar un cambio tan fuerte en vos y ese cambio tiene la posibilidad de impactar a algunas personas alrededor, pero que eso vaya a ser en masa es, es supremamente difícil porque el nivel de manipulación, yo no soy mucho de creer en conspiraciones ni de todo eso, pues no he estudiado ese tema, no, para ser más honesto, pero Ujú. sí sé que este tema está gobernado por unas muy pocas personas y que esas pocas Ujú. personas no tienen ningún interés de que esto cambie. ¿Cuál fue el miedo más grande de los reyes en Bélgica con la ocupación en África? Que los africanos aprendieran a leer. Y es donde los jesuitas llegan a África y le enseñan a leer a los africanos y empieza el proceso de independencia, que Ujú. termina casi 80 años después con el apartheid. Entonces, mira que cuando Ujú. la gente empieza a entender la información real, se empieza a liberar. Pero si miras el modelo educativo, todavía nos están enseñando cosas que no sirven para nada. O sea, Ujú. la gente va al colegio y a la universidad a aprender cosas que no le van a servir para nada, porque eso es lo que un sistema necesita que la gente entienda en términos de adiestramiento. Entonces, decía mi mentor que un pesimista es un optimista informado. Yo no es que no crea que se pueda dar un cambio, yo creo que sí Ujú. se puede dar un cambio. Pero Ujú. si me preguntas que en este momento, si vos miras, por ejemplo, las polémicas que están generando con el tema de la vacunación y con el tema del COVID, te vas a dar cuenta que el mundo no está preparado. Ujú. Total.
pero sí va a tener que llegar. ¿Qué es lo más triste? Para cerrar ese tema ahí, Rafa, ¿sabe cuándo están preparados los habitantes del planeta para los cambios ante las catástrofes? Total. Qué lástima que la gente tenga que esperar una catástrofe para ser capaz de generar unidad. Uh-huh. Y ahí toca un tema, Alejo, André, que es la información, ¿cierto? Porque lo decía, cuando la humanidad aprende nuevas cosas, nuevos modelos, nuevos entrenamientos, cosas, es la invitación a generar esos cambios, pero en esos poderes, que estoy totalmente de acuerdo con Alejo, que hay detrás, ¿sí? Poderes muy ocultos detrás de la sociedad, detrás de la religión, detrás de las instituciones, no hay ese interés, no hay ese interés, porque la riqueza más grande es el cambio del chip, la información que nos invite a ese cambio de conciencia. Pero mientras que nos mantengamos como humanidad, como ovejas, ¿cierto? Callados, quietos, sin el ánimo de pensar, porque es que aprovechar y explotar ese cerebro, pasarlo del 5 o 10% a otros niveles de conciencia, sería hacer cambios muy grandes, pero no hay ese interés. Entonces, la entretención es seguir buscando afuera en eso, en esas cosas, cómo lucho, cómo trabajo, cómo me entretengo en esa supervivencia, porque somos una raza planetaria de supervivencia, pero no una raza planetaria donde podamos cambiar el chip, ¿sí? Entonces hay mucho poder oculto y en ese tema económico sí que es cierto. Entonces apretemos, guardemos, demos de a poquito. Es como darle un bombón a este niño, entreténgase, conténtese, ya está satisfecho, soltemos un poquito de dinero, pero no enseñemos. Y yo creo que ahí es la clave con Alejo, ese entrenamiento de cómo generar esos recursos por sí mismo para generar cambios. No hay interés en Ese tema, y Rafa, hay un tema importante que dijiste. En los momentos más álgidos de todo mi proceso financiero, yo hablaba mucho con mi mamá. Yo con mi mamá generé una relación de la cual también tengo redes neuronales que se formaron con ella. Y yo hablaba mucho con ella. Yo le decía, mamá, a mí me está pasando algo. Pues te estoy hablando de país 3 años. Yo le decía, mamá, ¿sabes qué me pasa? Yo siento como si yo fuera en una caminadora de las del gimnasio y yo fuera corriendo en la caminadora. Y cada vez, mientras más rápido corro, me aumenta la velocidad de la huevonada esa allá. O sea, es decir, por más que yo corra, nunca voy a llegar, porque es como sentir que vos tenés la llave que abre la puerta y vos metes la llave y la puerta abre, pero detrás de la puerta hay una aldaba grande cuñando la puerta. O sea, que por más que sea la llave y por más que sea la puerta y por más que se pase a abrirla, mientras no se quite la aldaba que hay detrás, esa puerta nunca va a abrir. Entonces, el proceso de educación que hay que hacer, Rafa, André, es que la gente entienda que antes de hacer cualquier cosa, antes de meterse en un negocio, antes de montar un emprendimiento, antes de estudiar una carrera, antes de cualquier cosa, el primer trabajo es estudiar sus redes neuronales y entender cómo las tiene configuradas para no perder tiempo. Porque si usted tiene las redes neuronales mal configuradas, usted puede hacer un posgrado en bioingeniería y que lo contraten en Tesla para montar cohetes al espacio. Y ni siquiera con eso usted va a solucionar. Total. Y que es un llamado eso se hace es observando. Listo, observando qué me está pasando, cómo me estoy sintiendo, qué resultados estoy teniendo. Si no son los que yo estoy buscando, hey, vení, ¿qué está pasando? Y empezarme a hacer preguntas que me lleven a buscar y a esculcar esa información que a veces duele porque hay heridas profundas, porque hay situaciones complicadas, porque hay dolores, hay secretos en la familia que pues por ser un secreto entonces lo escondo porque eso demás que dolió, quién sabe por allá en alguno de nuestros ancestros, pero esa es la forma como de liberarnos, de poder quitarle, listo, yo abro la puerta, pero quito también esto que me está impidiendo el seguir mi camino y el seguir mi proceso. Y es algo individual. Son procesos individuales que si se logran pueden afectar a un colectivo, pero primero hay que lograrlos a nivel individual. Recuerden que a Gandhi no lo siguió nadie cuando empezó, la gente se le pegó a Gandhi cuando el man ya iba muy adelante en el proceso, lo mismo, Mandela estuvo 27 años en la cárcel y nadie creyó en el man vino a traer seguidores cuando ya iba para adelante. Pero mire, el máximo nivel de conciencia en cualquier aspecto, voy a hablar del tema financiero, pero en cualquier aspecto, el nivel máximo de conciencia se evidencia de una manera. Y esto va a sonar medio paranoico lo que voy a decir, pero a mí me pasa todo el tiempo. Es una cosa loca, medio psicótica, pero mira, a mí me pasa. Cuando uno adquiere conciencia en algún aspecto, en mi caso en el tema financiero, usted siente como en las caricaturas cuando uno le paraba aquí un angelito y un diablito. Y ante cada situación que usted vive,
usted siente cómo le hablan, o sea, su misma conciencia, pero usted va a tomar una decisión. Por ejemplo, en estos días yo estaba discutiendo con alguien y en medio de la conversación, se los juro, yo sentí cómo aquí me habló algo y me dijo, quédese callado, no diga nada, deje hasta ahí. Pero no fue que yo dijera que lo pensé, algo me lo decía. Ese es el mayor nivel de conciencia, cuando usted logra que algo le esté hablando, porque la mayoría de la gente, y lo tuve yo mucho tiempo, tenemos completamente cerrado ese canal. Yo durante muchos años hacía cosas y me metí, me daba golpes contra los muros. Yo decía, pero yo por qué estoy haciendo, o sea, yo no entendía por qué hacía eso. Pero cuando fui evolucionando en ese tema de conciencia, yo ya sentía esa conversación permanente. O sea, espero te digo que es medio paranoico, pero sirve. No, y Alejo, y es real. Es esa voz interior que nos necesitamos entrenar en escucharla, porque es suavecita, siempre está, o sea, en todas las personas está, solo que no estamos entrenados para escucharla. Entonces es suavecita y nos va diciendo, por aquí es, por aquí no es, quédese callado o puede aquí hablar. O sea, todas esas cosas estamos constantemente, solo que es muy suave y es como de primerazo que aparece. Entonces, aquí la tarea es que nos entrenemos. Entonces, a los que nos están viendo y nos están escuchando, para que estos procesos financieros, económicos por los que están pasando, si quieren como hacer ese cambio o ese conocimiento propio de su economía, de su abundancia, de su riqueza, entrenémonos en escuchar esa vocecita para que podamos tener como más claridad frente a todo lo que pasa en la vida, que eso significa un mayor nivel de conciencia. Alejo, hay dos temas ahí que te quería tocar. Era esa práctica del entrenamiento financiero. Vos entrenás empresas, das conferencias, haces asesorías personales y también tocabas un tema del libro que hay por ahí como en proceso. ¿Nos podrías de pronto hablar un Sí, poco de eso? ¿Cómo es tu, ese ese nivel libro, práctico tuyo? voy a empezar por el tema del libro. Ese libro se llama Adiós a las putas deudas. Es un libro que vengo escribiendo hace ya un año y medio. Casi que cuando comenzó la pandemia, yo ya llevaba por ahí 2 capítulos del libro, pero lo traía muy lento. Pero la pandemia me dio el tiempo para adelantarlo mucho más. Y es simplemente contarle a las personas la historia mía, pero dejando aprendizajes en cada momento de la historia. O sea, ¿quién fui yo, un ser humano común y corriente? Si tú ves en las portadas, en la contraportada de los libros siempre dice fulano de tal, especialista de tal, ingeniero, escrito tantos libros, es PhD, nombrado por el presidente, tal. En el mío dice, no, un simple cristiano reportado en Data Crédito que quiere contar su historia. Es decir, lo que yo quiero es que ese libro se conecte con la persona de a pie, que cualquiera pueda decir, parce, lo que a este man le pasa es literal lo que me está pasando a mí. El Entonces es común. más una autobiografía del fracaso. Es bacano, me lo he disfrutado muchísimo. Con el tema de las asesorías, eso empezó de una forma muy particular. Yo empecé a dictar unos talleres sobre lo que significa el flujo del efectivo, o sea, cómo se debe mover el efectivo, o sea, cuál es la forma correcta de generar ingresos. No decir a trabajar para ganar plata para gastar, sino cómo se debería generar el ingreso. Y una persona un día fue un taller que yo dicté en un hotel, le gustó mucho y me contrató. Y el primer contrato que yo tuve fue con el Club Campestre. En el Club Campestre fue una experiencia espectacular porque me tocó entrenar a los Cádiz, que son peladitos de 18, 19 años, 17 años, y era una nota porque yo me sentía así como con esos lienzos en blancos, o sea, yo me sentía como haciéndoles un daño enorme con respecto a la información real. Inclusive recuerdo que un día citaron a esa reunión a los niños y a los papás, y yo era el entrenador, entonces yo era como tratando de mediar un lenguaje, queriendo ayudarle a los niños porque los papás no se sintieran muy mal, pero al final los papás me decían, ojalá me hubieran dicho eso hace 40 años. O sea, la gente necesita esa información. Entonces empezó a volver una bola de nieve y en el 2017 tuve la oportunidad de trabajar con la Feria de Ganado. La Feria de Ganado son casi 800 empleados internos, desde los que están en sacrificio, se está hablando de unas labores. Imagínense esto. Acuérdense que todo este proceso es cambio de redes neuronales. Imagínense cómo tiene que estar de tostado el cerebro de una persona que durante 8 horas al día sacrifica 1.200 reses. Imagínense una persona durante todo un día viendo colgar un animal de las patas, abriéndolo y desviscerándolo. Dígame, ¿cómo sale el cerebro de esa persona para sentarse en una asesoría? O sea, eso fue un reto gigante. Entonces yo empecé a trabajar con cada uno de ellos y
todas las personas, desde las personas de sacrificio, desde los arrieros, hasta ganaderos millonarios, tienen exactamente el mismo problema. Lo que pasa es que se evidencia en resultados diferentes. Estando allá, no voy a decir nombres porque no me parece prudente, pero estando allá en plena asesoría, me tocó el suicidio de uno de los ganaderos más importantes de aquí de Medellín. Y una persona que estaba con todo el dinero del mundo. Entonces yo decía, o sea, el problema es el mismo, es que no cambia, lo que cambia es el tamaño de las situaciones, pero el problema es exactamente igual. Entonces es un proceso muy bonito, Rafa, porque es empezar a entender cómo piensa la persona, de dónde formó esa mentalidad, o sea, como por decir toda la parte emocional, enseñarle a la persona a generar una desconexión emocional del problema, porque ahí empieza, nos conectamos emocionalmente con el problema. Ahorita André, por ejemplo, utilizó una expresión que ella dice, no, es que y uno se quiebra, y realmente uno no se quiebra, lo que se quiebran son los negocios, pero uno, digamos que es una condición del ser, uno cree que uno está quebrado, se quebró pues el Se negocio, identifica con las cosas. eso, entonces no desconectes emocional, al negocio se quebró, cierre, lo venda, lo salga y perdió, pues siga para adelante, pero uno se conecta al punto de que hay gente que se suicida por un mal negocio. Entonces, la primera etapa es eso, que la gente entienda la situación a nivel emocional y a nivel mental. Y la segunda etapa es darle herramientas para que lo pueda resolver. Entonces, cómo manejar presupuestos, cómo manejar pago de deudas, cómo negociar deudas, cómo hablar con la gente. Mira, el problema no es tener una deuda. Yo tuve deudas gigantescas. Es cómo hablar. Rafa, ve, yo sé que yo te debo ese dinero. Teneme paciencia. No vamos a hallar la amistad. Estoy muy enredado, pero yo voy a resolver y hasta el último peso te lo pago. Te voy a abonar estos 100.000 pesitos por ahora, pero teneme paciencia. Siempre que haya una comunicación genuina con la gente, a la gente lo que le ofende es que se le pierdan y le dejen de hablar. Entonces, digamos que son herramientas que parecerían muy bobas, pero la gente no las sabe. Cómo negociar con un banco y entender toda la estructura financiera. Yo aquí, pues, entre comillas, yo detesto los bancos. O sea, los bancos me parecen una cosa peligrosísima y solamente me parece viable un banco cuando la persona ha desarrollado la mentalidad financiera para saber usarlo a su favor. O sea, el banco es el mejor aliado de una persona con inteligencia financiera. Para el resto, es el lobo feroz. Ese es como el proceso de asesoramiento, Rafa, como un tema que va en los dos ámbitos, emocional y mental, y en el tema técnico. Y asesoras, pues ahí te entendí empresas, pero también haces asesorías individuales, algo así, atención. Sí, Okay. siempre, sí, cualquiera de los dos casos, porque realmente lo que hago con las empresas es que yo no trabajo directamente con la empresa, sino con los empleados. Hago unas reuniones pequeñas y ya después las que son individuales, pues aparte. Pero, por ejemplo, yo no me sentiría cómodo, o mejor dicho, no voy a utilizar esa palabra. Nunca he asesorado a una empresa como tal, porque con las empresas hay un problema muy grande, y es que las empresas confunden la inteligencia financiera con la inteligencia contable. Yo no tengo herramientas de inteligencia contable, porque entonces me llaman para la empresa, me sientan con el contador y él me va a empezar a hablar del EBITDA, de la DIAN, de una cantidad de cosas que a mí realmente me tienen sin cuidado, a mí no me importa eso. Yo tengo un contador que me hace las mías, porque yo no quiero pensar en eso. La inteligencia financiera tiene que ver más con el relacionamiento que yo tengo con el dinero. Ok. Bueno, Alejo, ¿dónde te pueden contactar? ¿Qué información quieres compartir aquí con las personas que nos están viendo y escuchando? Que es un tema que de todas maneras, por eso te preguntaba, si esa persona que está escuchándonos y al escuchar dice, bueno, este man, esta persona es del común, baja la información a un nivel, porque es muy interesante, Alejo, cómo la baja, no la deja por allá, pues como, wow, no, es que esto es para por allá superdotado, sino a un nivel donde yo siento que cualquier persona puede acercarse, puede conectar con esta información, te podrían contactar, hay algunos datos que quieras compartir donde esas personas puedan comunicarse contigo. A mí el rector de una universidad aquí en Medellín, con él he tenido ya varias intervenciones bacanas, y él le decía una vez a la secretaria general de allá de la universidad, decía, es que a mí me gusta, pero delante de mí, decía, me gusta contratar a Alejo porque es que es tan ordinario. Y otra persona se hubiera sentido mal, pero yo entendí lo que él me quiso decir. O sea, él lo que quería era que yo le llevara un mensaje a todo el mundo, o sea, un tema simple de entender, porque a veces tenemos personas que están tan elaboradas en el discurso que no alcanzan a llegar a donde tienen que llegar. O sea, uno a veces escucha gente que uno dice, ¿qué nota? Pero ya 5 minutos escuchas y no ha entendido nada. Es bacano. Rafa, no, en mis redes sociales, Instagram Alejo Ortiz y YouTube Alejo Ortiz, es lo único que estoy manejando ahorita, y por ahí, y lo que me pregunten con el mayor de los gustos. Estoy disponible para... Eso hace parte del propósito y de la riqueza, no hacer ni siquiera las cosas por plata. Muchas veces la gente me escribe,
Alejo, tengo esto, yo les mando un audio, les converso por ahí. Entonces el Instagram es un buen canal. Y André, yo no sé, yo siento que queda la puerta abierta y ya sería hablarlo con Alejo de pasar porque es mucha información y hemos sido muy general, pero ahorita tocaba un aspecto, por ejemplo, el manejo de deudas y cómo independizarnos de esas sensaciones de estoy quebrado, es como cuando uno se divorcia, me separé, no, yo no estoy separado, ya terminé una relación. Entonces, cómo desidentificarnos sobre todo en este tema de no estoy quebrado, pues no internamente, sino una situación afuera. Y esos tips y esas recomendaciones, que yo siento que eso da pues como para mucho más tema, otro episodio ya más puntual, de bueno, cuál es una recomendación de cómo manejar esas situaciones financieras, cómo manejar Y el esa lenguaje. situación y el lenguaje. Eso que decías, esa comunicación, esa forma como transmito esa información de decir, Alejo, Alejo, sé que te debo plata, asumir, yo sé, pero vení, cómo se transmite esa coherencia, esa transparencia, donde la otra persona con solo escuchar al otro queda tranquila, ¿sí? Cómo volver a esos acuerdos que antes existían, donde no habían notarios, abogados, 50 vainas, sino que donde yo al darte la mano te decía, me comprometo, todos los compromisos que se perdieron, cómo volver a recuperar ese lenguaje y esa comunicación que antes generaba confianza, pero que hoy en día desafortunadamente no se da. Sí, y la banca, digamos que ayudó mucho a que eso pasara, porque, a ver, todas las grandes instituciones a nivel mundial están fundamentadas en el miedo. Hay un libro muy Total. bonito, salió hace relativamente poco, que se llama De animales a dioses, de Ujú. un judío que se llama Yuval Noah Harari. El tipo escribe, o sea, yo soy fan del hombre, y él muestra cómo la evolución de la humanidad, a medida que las comunidades primitivas fueron creciendo, fueron generando esa relación espiritual. O sea, cuando se fue volviendo tan grande la comunidad, ya no las podían liderar un jefe tribal, sino que había que tener una conexión con mitos, con leyendas, crear una cantidad de cosas. Entonces, a raíz de ahí, el mayor controlador, pongámoslo en esos términos, de la sociedad durante muchos años ha sido el miedo. A todos nos controlan con el miedo. Hay un libro, yo creo que Rafa lo has leído, ¿sabes? De Foucault, que se llama Vigilar y Castigar. Ujú. Ahí, Michel Foucault tiene un libro muy bueno. O sea, el ser humano está prediseñado al miedo. Entonces es Sí, ahí donde tenemos que romper. Si vos miras las personas más exitosas en términos financieros, no riqueza, ¿verdad? Que son dos cosas distintas. Pero sí. las personas que son más exitosas en términos financieros, normalmente son personas que no tienen miedo, son personas Ujú. que hablan duro, son histriónicas, no les da miedo hacer el ridículo, se tiran, se quiebran, hacen, toman riesgos. A menor miedo, mayor habilidad financiera. Ese es un tema que lo podríamos manejar e involucrar todos esos temas. Perfecto. Súper, súper. Queda entonces la puerta abierta, Alejo, para un próximo episodio contigo para que sigamos con este tema que es tan importante y tan necesario en estos momentos para todos. Te quería agradecer un montón por haber dicho que sí, por aceptar esta invitación, por compartirnos desde tu forma de ser, desde tu experiencia y obviamente pues desde esas cagadas que te pasaron, como tú lo dices, que son las que hoy te tienen aquí con la información que tienes y que nos has compartido. Entonces, muchas, muchas gracias y fue maravilloso poder escucharte, que siempre es un placer porque hablas para uno, para comprender, para que la información entre como tiene que ser y listo. Yo aspiro, Alejo, que nos Con todo sentemos el fuera a cariño. tomarnos un tinto, algo así para ordinarios y que podamos ahí, porque sé que nos vamos a conectar con muchas cosas que Claro dijiste, que sí. totalmente me identifico y qué bueno que sigas en esa misión, porque se necesitan personas así, que hablen diferente, que hablen otras cosas y sobre todo algo que tocaste ahora, que generen esa inquietud, porque la información hay que cambiarla, seguir repitiendo lo mismo que hemos repetido durante tantos siglos, es seguir llevando las ovejas por el mismo redil y se necesitan personas, y en eso me uno contigo, que generen ese cambio de conciencia, que metan como ese dedo en la llaga y con todo el respeto, pero que generen como ese cuestionamiento, esa inquietud. Gracias, hermano, por estar aquí con nosotros. Con todo el cariño y lo que les pueda servir con todo el gusto. Y claro, nos tomamos para ahí los cafecitos y conversamos. Listo. Listo, Tengan un Alejo, feliz muchas Listo. día. gracias. Chao. Igualmente, gracias. Chao. Chao. Muy bien, André. Yo creo que esto fue una introducción. Yo siento que es un tema que ojalá hubiéramos tenido más tiempo,
pero las directrices no nos dejan hablar mucho, es un tiempo corto, pero es la oportunidad de poder dejar esos temas abiertos y que ustedes que están allí también queden con esa inquietud de que realmente el mismo tema de espiritualidad, conciencia, unidad, desde donde se quiera mandar el mensaje, desde lo esotérico, desde la energía, desde las constelaciones, desde la psicología, y miren de esta manera tan simple, es el mismo. Eche para Así adentro, es. revise su historial, conozca el historial familiar, conozca su linaje, conozca dónde viene. Alejo lo decía, codificación neuronal, otros lo llamarán ego, otros lo llamarán miedos, otros, pero es la invitación que hay allí adentro para yo poder plasmar afuera, sobre todo en este tema del dinero, la economía, porque todos estamos llamados, todos podemos generar esa abundancia, pero cuando nos preguntamos por qué no me funciona, no seguir buscando afuera, Andrés, ¿cierto? Somos muy cansones en esto, sí, pero Pero es esa es la así. solución. Escuche esa voz interior, mire sus recursos internos, algo que él decía, mire su riqueza interna, ¿sí? Porque todos tenemos esa riqueza interna y ya cuando usted se ocupa esa riqueza interna y la reconoce, seguramente en el afuera podrá plasmar ya en la manifestación lo que cada uno quiere. Rafa, y ese fue un muy buen resumen que hiciste de todo lo que hablamos con Alejo y que nos da como el permiso de empezar ya la tarea. Ya Ujú. venimos de un trabajo con Cintia desde toda la parte emocional, desde esos tips, desde qué hacer, cómo decirnos, cómo hablarnos, y ya es la oportunidad de poder ver afuera cuáles son esos resultados que estamos teniendo, que sea la invitación a esto que Rafa nos comparte de entrar a mirar, para que podamos fluir diferente, para que nos podamos conectar con la abundancia, conectar con el dinero y reconciliarnos y reconectarnos con la riqueza, que todos la tenemos, solo que la pensamos solamente desde la parte del dinero. Y seguimos Lo- insistiendo, es en la información, es cambiar el chip, salirnos de esos esquemas de victimismo, salirnos de esos esquemas de miedo, salirnos de esos esquemas de manipulación, ¿sí? Y comenzar a pensar por nosotros mismos. No nos dé miedo cambiar el chip, no nos dé miedo conectar con personas como André, conmigo, con Alejo y con un sinnúmero de personas que estamos allí en esa tarea de querer invitar a que ustedes mismos se den cuenta de cuáles son esos patrones repetitivos que traemos en la historia, que no hay que juzgarlos, que no hay que criticarlos, pero que podemos cambiarlos. Y Alejo nos deja ese mensaje. Queremos que cambie el planeta. Sí, todos queremos eso, pero frase de cajón, tiene que comenzar por nosotros mismos, tiene que comenzar por Totalmente. nuestra mirada interna y estamos muy entretenidos afuera, André. El COVID, Netflix y una cantidad de cosas que nos entretienen afuera que no nos permiten como sentarnos a, hey, vení, hay algo en mí que seguramente puede cambiar y seguramente traerá otros resultados. Así es, Rafa. Yo creo que quedamos muy contentos con este episodio, con, obviamente, como dijimos hace un momento, con la puerta abierta de tener a Alejo en otro episodio para seguir conversando sobre el tema. Como se pudieron dar cuenta en su proceso, pues estos episodios los grabamos naturalmente, lo que vaya surgiendo y lo que yo siento que es lo que vayamos necesitando. No solamente nosotros dos, ni Magazine Espiritual, sino como todas las personas que estamos conectadas con esa información, con la espiritualidad y que estamos buscando también esa información. Recuerden que el próximo jueves, que ya sería el último jueves de febrero, vamos a El estar 25 de el febrero, sí. 25, vamos a estar en vivo con todos ustedes, compartiendo quizás un ritual, quizás la vista al dinero más desde el energético, mirar qué podemos hacer para que nos podamos conectar con la energía que transmite el dinero, con la energía de la abundancia y podamos cerrar este mes con toda la información y con toda la actitud para que sigamos construyendo este 2021. En Rafa, esa muchas invitación, gracias. discúlpame, en esa invitación recuerden que nos pueden dejar inquietudes, mandar al correo de magazineespiritual@gmail.com, preguntas, inquietudes sobre este tema y que al estar en vivo vamos a tener el canal abierto para que ustedes ahí a las 11 de la mañana, ese jueves 25, ustedes nos hagan preguntas, observaciones, también
interactuemos un poco frente a este tema, cómo les ha parecido durante este mes. Y bueno, con lo que vayamos a hacer ese día, ustedes tengan la oportunidad de poder recibir información en vivo, en directo, por fin, con Andrea. Vamos a estar allí presentes. Muchas gracias, Rafa, y muchas gracias a todos. Nos vemos dentro de 8 Chao. días.